paredes, el aire, hasta en ese día. Cazadores de historia, rodando por la vida, cazando historias hoy. Andando en este mundo, haciendo historia fan. Las casas, las paredes, el aire, hasta en ese día. Cazadores de historia, cazadores de historia, rodando por la vida, cazando historias hoy. Rodando por la vida, cazando historias hoy. Rodando por la vida, cazando historias hoy. Andando en este mundo, haciendo historias más. Las calles, las paredes, el aire, hasta en ese día. Cazadores de historia, rodando por la vida, cazando historias hoy. Buena gente, seguimos en Colonia Elisa. Sí, bueno, acá en Colonia Elisa va a surgir el mito, uno de los mitos más fuertes y arraigados en la cultura chaqueñense, que tiene que ver con la historia de Isidro Velázquez, o de los hermanos Velázquez, pero el emblemático sería Isidro. Uh-huh. Bueno, pero para poner en contexto, ¿por qué sucedió en Elisa? Elisa es una localidad que convocaba, ¿sí?, mucha inmigración, sobre todo de, entre otros, la vecina provincia de Corrientes, China. Uh-huh. Gente que venía a trabajar en la cosecha de algodón, en la carpida de algodón, etc., y que quedaba instalada. Incluso podía acceder a algún terreno. Recordemos que el tema del trabajo de bracero, o sea, de recoger el algodón, generaba una ganancia que permitía incluso la instalación. Esto se va a dar en muchas localidades del Chaco, y eso va a primero que nada, a aumentar demográficamente los centros urbanos. Uh-huh. O sea, estamos hablando de que en muchas localidades de resistencia, si bien la inmigración extranjera de países europeos fue importante, el número de emigrantes que recibió el territorio del Chaco de las provincias vecinas, como el caso de Corrientes, Salta, Santiago del Estero, también fue importante, y también de inmigrantes de países limítrofes, el caso de Paraguay, de Bolivia y también algo de Brasil. Ahora, en ese contexto es que en Elisa, como en otras localidades, va a aparecer mucha población correntina, entre otras. Ese es el caso de la familia Velázquez, la familia de los hermanos Velázquez. ¿Que vienen los dos hermanos? Claro, Claudio e Isidro. Ajá. Ahora, bueno, aquí se va a gestar el mito de Isidro, porque esta localidad, dependiente de la producción agrícola en gran medida, estaba como, bueno, fijo, justamente acá tenemos un mural, ¿sí?, en Elisa, que justamente va a ilustrar lo que estamos diciendo. Una localidad que está dedicada, entre otras cuestiones, con mucha pujanza, a la cuestión del trabajo labriego, o sea, trabajar la tierra. Parte de eso es lo que hace la familia Velázquez, pero ¿qué sucede? Están sujetos a las penurias propias que tienen que ver con las malas cosechas, etc. ¿Qué quiero decir? Que hay periodos de mayor bonanza y hay periodos donde realmente la situación económica es bastante deficitaria. A causa de esto sería que varios integrantes de la sociedad comienzan a delinquir. Así se va a acusar a los hermanos Velázquez, puntualmente primero a Claudio, Ajá, y después a Isidro. Vale acotar que hasta ese momento, y hay un trabajo muy importante que nosotros no podemos subestimar, que es un trabajo documental que está hecho, que es impecable. Docuficción. La docuficción, que incluso el actor que interpreta a Isidro Velázquez es un nieto, y realmente es recomendable, porque es el último Zapucay. El último Zapucay de Isidro Velázquez, que es totalmente recomendable y que nosotros no podemos dejar pasar esa perla para recomendarla, porque es impecable el trabajo que se hizo. Bueno, nosotros no venimos a hacer nada más que eso, solamente
de pasadas contar esto que tiene que ver con la cultura chaqueñense, y vuelvo al caso de los hermanos Velázquez. Se los va a culpar, ¿sí? A Isidro puntualmente se lo va a culpar de abigeato, de que había cortado un alambrado y que secuestró un animal, etcétera, etcétera. A causa de esto, la policía, digamos, comienza a perseguirlos, y cualquier acontecimiento de tipo vandálico, por decirlo así, Eran los Velázquez. Eran los Velázquez. También es importante decir que realmente que Claudio, el hermano de Isidro, según las fuentes que tenemos y lo que hemos escuchado, incluso de los mismos relatos de la gente de la zona, era una persona más violenta, más iracunda, de menor control, y probablemente él sí haya delinquido. Pero se lo involucró a su hermano Isidro, que hasta ese momento incluso llegó hasta estar en la cooperadora de la escuela de Colonia Elisa, y era una figura muy respetada por los vecinos, sobre todo por su tesón, por su trabajo, una persona muy trabajadora. Pero a causa de esta persecución, Isidro Velázquez es detenido en la cárcel de Colonia Elisa, ¿sí? También se habla de que fue torturado. La cuestión es que él se fuga de la cárcel, y de allí nace el mito. Y empieza la vida. Y empieza la vida al margen de la ley. Isidro Velázquez, más allá de que va a ser perseguido por la justicia en este primer momento, se va con su hermano Claudio, pero él todavía tiene contacto con la familia. Luego de un tiempo, la familia, en realidad la esposa, le pide que no venga más a la casa, porque la familia era perseguida. Corría peligro. Corría peligro, incluso los vecinos también, y eso dan fe los vecinos. Si vienen a Colonia Elisa, pueden preguntar a los vecinos, que son muy amables, y digamos que es parte de la historia de Colonia Elisa, Isidro Velázquez. Ahora, aquí surge esto, él pasa a la clandestinidad, al fin su hermano Claudio es abatido. Ajá. Y Isidro desde ese momento ya no va a tener una vuelta atrás, no se va a entregar, y va a dedicarse exclusivamente a los atracos y a los secuestros. Atracos y secuestros. Es aquí en Colonia Elisa donde van a hacer sus primeros actos delictivos, digamos. Va agrandando el margen también. Hay una cuestión también. Incluso los familiares de algunas víctimas de los atracos de Isidro hablan de que no era una persona que estaba predispuesta a la violencia de por sí, digamos, no era una persona iracunda, pero que sí, a partir de que está completamente en la clandestinidad, es una cuestión de vida o muerte, porque la policía lo va a buscar para matarlo directamente. Ese mito va a ir creciendo, la figura de Isidro va a ir creciendo. También se habla de que una temporada que se exilió en el hermano país de Paraguay, que también se lo persiguió. Entonces él se da cuenta de que no puede volver a una vida normal, digamos, de trabajador rural como era antes. Vuelve con Vicente Gauna. Claro, Vicente Gauna es una figura que aparece como apocada por la de Isidro. Gauna va a ser su compañero y va a ser la persona que va a compartir incluso su trágico final. Exactamente. Es mucho más fácil asociar la figura de Isidro y Gauna que incluso la de Isidro y Claudio. Exactamente. Y Gauna, ¿quién era? Gauna era una persona que también trabajaba en los obrajes, ¿sí? Una persona ruda, una persona fuerte, que se vincula con Isidro cuando él vuelve ya en la clandestinidad, y se suma con él, y van a ser el dúo que va a maltraer a la policía del Chaco durante mucho tiempo, y va a ser el dolor de cabeza, sinceramente, de la Fuerza de Seguridad y de la sociedad rural y de todos los sectores pudientes económicamente que eran víctimas de sus atracos y secuestros. También se habla de que Isidro Velázquez estaba protegido, era devoto de Santa Rita, chino. ¿Sí? Eso también en esta cultura chaqueña es bueno decirlo, porque eso le va a brindar un blindaje espiritual, digamos, porque la policía no lo podía atrapar, porque no le podían pegar, porque se abatía a tiros con la policía y salía siempre ileso. Y se va a sumar a este mito, a esta construcción del bandido rural indestructible y querido por su pueblo. Así que acá se va a desarrollar esa figura, se va a acrecentar esa figura, y va a llegar incluso a lo que más adelante vamos a hablar, chino, que tiene que ver con el mayor despliegue policial que se va a hacer en la historia del Chaco por dos personas, el Cerco de la Pachita. ¿Te gustó? Hablando de
Isidro Velázquez o los hermanos Velázquez. Estamos en Lapachito. Acá fue donde se hizo el cerco para atraparlos. El cerco de Lapachito, esa connotación del nombre del cerco de Lapachito es cómo se llamó al despliegue policial. Chino, hablamos de alrededor de 1000 agentes policiales de las fuerzas de seguridad, que es sabiendo que en Lapachito se encontraba Isidro y Gauna. Ajá. Montaron un despliegue nunca visto en la provincia policial. Inclusive había gentes que eran de la Fuerza de Seguridad Nacional. Ajá. Porque hasta la Nación estaba... Digamos que para este momento el problema de Isidro, la situación de Isidro respecto de la justicia se había transformado en un verdadero dolor de cabeza para, por ejemplo, los integrantes de la sociedad rural. Sí, ellos... O sea, digamos que se empezó a molestar el hecho de que no estábamos hablando de un ladrón cualquiera, sino que estábamos hablando ya de alguien que hacía golpes grandes y que atacaba mayormente a la gente más acaudalada de la población. Lo que determinó, y con el apoyo de la sociedad rural y de otros auspiciantes, digamos así, que se realice este despliegue que se llama el cerco de Lapachito. Y el cerco de Lapachito, que fue básicamente rodear la localidad, esto está en el departamento de Onoma, creo que lo habíamos dicho, y se va cerrando el cerco, ¿sí? Con la intención de dejarlo dentro, como era la técnica de chacú, de cacería, pero Isidro y Gauna logran romper el cerco y burlan. Es más, durante un buen tiempo va a quedar para la policía la carga esa de la broma, de la chanza de que se le rompió el cerco de Lapachito, cuando 1000 hombres no pudieron dar captura. Con dos. Bueno. Buena gente, seguimos en esta travesía hablando de Velázquez. Sí, Chino, bueno, nosotros que venimos desarrollando más o menos este itinerario respecto de Isidro Velázquez. Bueno, Isidro Velázquez al fin y al cabo va a caer a manos de la policía del Chaco en el famoso Puente de la Tradición, en realidad un poco más retirado del puente. Hay una cruz donde se dice que había caído finalmente malherido y muere, es acribillado. Hay una construcción respecto de lo que pasó, de cómo fue entregado, de la complicidad de ciertas personas que lo habían llevado hasta ese lugar. Sí, y la policía fue una emboscada policial y se disparó, no hubo intenciones de tomarlo vivo, se los masacró. Incluso también una de las personas que participa del hecho son una maestra famosa, la famosa maestra que traicionó a Isidro, y el cartero, Araña, más conocido como Araña, que falleció hace unos años, nos decían por acá. Él es el que ha herido a causa de la policía. Ya estaba, vamos a decir que el horario fue al atardecer, ya estaba cayendo el sol, y al dispositivo que se le puso el automóvil para que falle, se bajan la maestra, se baja el cartero, se tiran al costado del pavimento y la policía abre fuego contra el famoso Fiat 1500. El Fiat 1500. Bueno, más allá Isidro logra escapar del vehículo que está acribillado, ¿sí? Herido, más allá alcanza a acercarse al monte. Y acá tenemos el tema del último Zapucay, que es el grito guaraní. Claro, que muchos niegan y otros afirman. Que muchos niegan y otros afirman, Chino. Y también está la otra cuestión, de haber existido el Zapucay, que probablemente sí, que haya existido, están en dos teorías, digamos. Claro. Una teoría que fue el Zapucay de Victoria, de que él pensó que se había salido de todo el cerco policial. La primera hipótesis. Y la segunda hipótesis es que el Zapucay era exactamente para verificar si su amigo todavía se encontraba con vida y también pudo burlar el cerco policial. No, realmente no pasó. En la última línea recibe una descarga que justamente el Zapucay, como que hubiera venido a delatar la posición de él, recibe una descarga ciega, o sea, le dispararon a donde se vino el sonido, impactando en su cuerpo. Bueno, cae herido a eso, la policía lo rodea, lo acribillan y fallece allí mismo. Bueno, fallece en Pampa Bandera. Hoy hay una cruz, como decíamos hace un rato, donde él había expirado. Y acá tenemos en el cementerio de Machagay,
tenemos la La tumba tumba. de Isidro y de De Gauna. Vicente Gauna, que fue su socio, su compañero, su camarada, con quien llegaron juntos a la muerte después de mucho tiempo de burlar a la policía y, como habíamos contado, el tema del cerco del Apachito, etc. Ahora bien, acá se realiza un evento importantísimo para esta región, sí, que todos los chaqueños más o menos lo manejamos, los 1 de diciembre, Ajá. que tiene que ver con venir a la tumba y ¿Rememorar el día? a rememorar el día, sí. Lo que sucede con Isidro, una cuestión que más o menos la venimos tocando, tiene que ver con la construcción de un mito. Nosotros en esta construcción del mito tenemos nuestras ideas propias respecto de lo que pudo, o de las hipótesis que pudieron haber pasado, pero una cosa sí es segura, y por eso nos dedicamos a hacer este programa, como ya dijimos antes, sabiendo que hay una docuficción que inclusive la habíamos recomendado. ¿Por qué? Porque esto tiene que ver con la construcción de la cultura chaqueña, Chino. O sea, todo chaqueño, sobre todo de esta zona, Machagay, Quitilipi, Elisa, Unida, sabe o escuchó seguramente hablar de Isidro Velázquez o Y de los sus hermanos hazañas. Velázquez, de sus hazañas o de sus fechorías. Sí, Y claro. acá hablamos de dos cuestiones. Hablamos de que esto divide a la opinión respecto de la figura del personaje histórico, ¿sí? La figura, ¿qué fue Isidro Velázquez? ¿Fue un justiciero? ¿Fue un criminal salvaje y sanguinario como lo describen las crónicas policiales? ¿Fue un criminal? Realmente que en esa construcción estamos viendo que primero está presente y segundo que goza del respeto y la admiración de un sector importantísimo de la sociedad chaqueña, también de un grupo de detractores importantes, y también tiene que ver con una cuestión social. Claro. Nosotros, la construcción del bandido rural tiene que ver con el arquetipo de un justiciero social que le quita al rico, al explotador, para darle al pobre. En otras palabras, no es la idea, pero para entender un poquito mejor esto, un Robin Hood chaqueño. Claro. ¿Sí? Pero, ¿qué sucede con la verdadera figura de Isidro Velázquez o con el mito? Realmente que de la verdadera persona de carne y hueso de Isidro Velázquez ya podemos decir muy pocas cosas, porque, por empezar, era una persona casi analfabeta, o sea, no tenía estudios que le permitieran escribir, como fue el caso de otros bandidos rurales, el caso de Mate Cocido, por ejemplo, que era una persona preparada, que podía escribir, incluso escribió cartas a seminarios, a revistas. El caso de Isidro no, lo único que se tiene son unos borradores y unos bocetos que él le dejaba a la policía en sus fugas. Hay otra cuestión, la figura humana de Isidro Velázquez ya no la podemos evaluar más. Claro. Ajá. Pero ¿qué sucede? Se construyó, y aún hoy día, Chino, se siguen construyendo historias que realmente solamente existen en el imaginario popular, tanto para justificar la figura del héroe como para la detracción o para demonizar la figura de Isidro. Pero para eso estamos acompañados con una persona que está trabajando eso, que trabajó eso en su tesis, ¿sí? Licenciada en Historia. Nos acompaña María Laura y le vamos a preguntar a ella algunas cuestiones que tienen que ver con esta construcción del mito. Nosotros sabemos que estás trabajando, ¿sí?, en una investigación respecto de la figura de Isidro Velázquez. ¿Qué nos podés decir a nosotros para el resto de los chaqueños sobre Isidro Velázquez? ¿Qué es Isidro Velázquez? Bueno, Isidro Velázquez, particularmente en la zona o en Machagay, es una figura muy controversial, digamos. Bueno, toda la historia que viene de los Velázquez, desde hay gente que los idolatra, digamos, como figuras que muchos consideramos protectores de los más inocentes, y otros que todo lo contrario, sino que seres inhumanos, que no pensaban en el otro y que solamente robaban para beneficio propio, digamos. Lo que pasa en Machagay, que es base de una investigación que yo estuve haciendo mucho tiempo, es que las versiones son muy contradictorias. Entonces, en esa contradicción de historias, tenemos hasta hoy en día gente que los venera, que acompaña, que viene los 1 de diciembre, que se va y le rinde tributo a su figura, y que todavía hay gente que recuerda el día en que, por ejemplo, lo trajeron a la comisaría de Machagay, en donde lo exhibieron desnudos, en donde había colas de gente tratando de ver a los Velázquez, conocerlos, porque era una figura mítica ya históricamente dentro de la región. Pero tiene la particularidad que son los últimos bandidos rurales que hubo en la Argentina.
Entonces eso es una figura que tenemos nosotros como chaqueños muy importante y socialmente los argentinos también. En base a eso hay un montón de historias que se van construyendo, desde la gente que estuvo con él, que lo acompañó, que lo protegió, la gente más humilde, y después de la gente que no estuvo con él, digamos que estuvo en contra, y que se mantienen todos esos mitos, sobre todo de las personas que estuvieron más involucradas con el último momento de los Velázquez. Sabemos nosotros, en base a lo que yo estuve investigando y con testimonio que estuve en estos años teniendo, es que muchos más allá del mito de lo que eran los Velázquez por decir Gauna, decir Isidro, Claudio, y decir también Claudio, los tres personajes involucran una fauna de historias diferentes. Y todos los personajes que estaban involucrados con él también socialmente fueron involucrados en otras historias. Entonces del mito se construyó diferentes mitos. Los que estuvieron involucrados directamente con ese momento trágico, digamos, donde se los asesina, también tuvieron, según el mito popular, tuvieron historias trágicas que en la realidad no fueron así. Pero todo construye a lo que es el mito de los Velázquez. Entonces decir que estos personajes, estas personalidades o estos personajes son tan importantes en la región y socialmente, donde se puede rendir tributos, se le brindan ofrendas, se le piden favores, también tiene que ver con esa historia trágica que tienen supuestamente los personajes que están involucrados. Perdón, lo interrumpo. Estamos hablando de las personas que en teoría lo habrían entregado para que los asesinen. El caso de la maestra, el cartero y el muchacho que había delatado la posición. Exactamente. De ellos habían hecho distintas historias, digamos. Por ejemplo, que se lo habían asesinado, que otro se tuvo que ir y murió al tiempo, que tuvieron accidentes trágicos. Y la realidad es que eso no pasó. Pero lo que sí pasó socialmente es que ellos fueron en Machagay condenados a no vivir más acá. Socialmente fueron desplazados. Y muchos de ellos no pudieron regresar nunca a su pago, y otros pudieron volver, pero muy esporádicamente, visitar a familias y tratando de dejar de lado esa historia. Esa historia para ellos fue borrada. Y acá en esta situación, digamos, importante, porque estos nunca hablaron, nunca se manifestaron, muy pocas veces se escuchó hablar a estos personajes que están involucrados con la entrega de los Velázquez, pero sí cómo se construyó ese mito alrededor de ellos. Entonces ellos son anónimos, pero siguen estando. Y también mantuvieron esa historia oculta por esa presión social que han sentido siempre de que ellos fueron los entregadores. Claro. Entonces muchos años después pudieron hablar, algunos, otros prefirieron el silencio, pero lo que es cierto es que todos se fueron de Machagay. O sea, se podría decir que la condena social fue mucho más fuerte que todo y que termina siendo un condimento más para este mito de los Velázquez, que ya, más allá de ser justicieros de un grupo social oprimido, humilde, pasan a ser también como seres que, por decirlo de manera que no sea como pensamiento mágico, va a determinar el fin de estas personas en esas construcciones que arma la gente, tanto de los detractores como de sus defensores, digamos. Claro, y tiene que ver mucho con los poderes mágicos que se le asumían a ellos, digamos, desde desaparecer en el monte, desde ocultarse y que nadie los vea, que era o usar el poncho y que nadie lo pueda herir, con el mito también de que Isidro se había sacado supuestamente el poncho, no tenía el poncho cuando lo asesinan, y por eso lo habían asesinado, porque en todas las veces que estuvieron en una emboscada ellos pudieron escapar. Sí. Entonces todos esos mitos se van construyendo con esto también, que son como aditivos que se van sumando a lo que es hoy en día el mito de los Velázquez, hoy en día lo que es Isidro para la sociedad y lo que es Vicente Laguna también. Muchísimas gracias, María Laura, un gusto, muchísimas gracias. Allá en Pampa Bandera, junto a un añoso quebracho, está clavada la cruz de un macho que aquí lo voy a nombrar.
Isidro Velázquez, no podrán borrar la huella de tu destino. Permiso, amigo correntino, si me atrevo al recordarte. Vibra la selva chaqueña bajo el clamor de un valiente que va cayendo doliente, gritando su rebelión. El suelo tiñe de rojo con esa sangre caliente